en Primera de Samuel y vamos a leer capítulo 21. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Versículo 8. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en velo detrás del éfod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Padre Santo, amadísimo Dios, estamos agradecidos, mi Señor, por esta hermosa mañana, Señor, porque has renovado tu misericordia y nos has permitido, Padre, cumplir el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, ese que Él instituyó estando en el aposento alto, de recordarlo, Señor, a través de los símbolos y hasta que Él venga, Señor, porque esa es una promesa con certeza. Él viene, Padre Celestial, por su iglesia. Mi Señor, queremos rogar la guía y la dirección de tu Santo Espíritu. Queremos pedirte que todo nuestro ser esté dispuesto en torno, Señor, a tu bendita palabra, para entenderla, para guardarla, para arraigarla, Señor, y que tu Santo Espíritu la escriba en nuestro corazón, para nosotros ponerla por obra, Padre, y no ser oidores olvidadizos. Te lo rogamos, mi Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, tenemos aquí, vamos a un texto acerca del rey David, y vamos a estudiar, hermanitos, una característica, un aspecto del rey David, y es acerca de su liderazgo. ¿Cuándo David se convirtió en líder, o cuándo se convirtió en jefe, o cuándo se convirtió en caudillo? Muchos podrían decir, no, pues cuando se enfrentó a Goliat, ¿no? Pero no, allí él no lideraba ningún ejército, ni tenía hombres bajo su mando, ¿no? Sí fue un momento muy importante, pero no es el momento en que David consolida su liderazgo. No fue cuando mató a Goliat, miren ustedes, fue más bien cuando estaba escondido en la cueva de Adulán. Y vamos a ver nosotros, vamos a iniciar, mis hermanos, estudiando cómo fue que David llegó a esta cueva, cómo fue que David llegó a ser perseguido por Saúl, y cómo fue que llegó allí a esconderse en la cueva de Adulán. Entonces recordamos ese contexto y tenemos que todos sabemos la historia. David mata a Goliat. A David se le había prometido que la casa de su padre y toda su familia iban a estar exentos de impuestos, y que además el rey Saúl le daría por esposa a una de sus hijas. Sí. Y ocurre eso. David se enfrenta a Goliat, mata a Goliat, pero empiezan las personas a decir: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y viene la envidia en el corazón de Saúl, y entonces decide perseguir a David de manera acérrima. Le dice: bueno, primero lo pone allí, que él le amenice su descanso, y viene David con el arpa, y Saúl intenta matar a David. ¿Sí? Lo encontramos en 1 Samuel 19:9. Dice: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano. Mientras David estaba tocando,
Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Luego volvió y le hizo otro intento, y volvió y le lanzó su lanza para matar a David. Y luego Jonatán, que era hijo de Saúl y gran amigo de David, intercede por David. Y encontramos ahí en 1 Samuel 20, 32, 33, que Jonatán está hablando con su padre, y dice: Jonatán respondió a su padre Saúl, y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Entonces Jonatán le dice: el asunto va en serio, y eso de que mi padre te esté lanzando lanza es mejor, de que te esté haciendo atentados, es mejor poner pies en polvorosa. ¿Sí? Y David huye. David huye y pasa por el templo, y es el contexto de la parte que leímos. Pasa por el templo y está allí el sacerdote Ahimelech. Pero miren ustedes cómo David, después de enfrentarse a Goliat, cómo David, después de confiar en nuestro Señor, ante esa persecución de Saúl, cesa su fe, se amaina su fe. Porque, ¿qué hace David? Huye, y mire lo que le dicen al sacerdote Ahimelech. Recurre a la mentira a David. Y cuando Ahimelech lo encuentra, lo sorprende solo y le dice: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y él respondió David el sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto. ¿Era eso cierto? No. El rey no le había encomendado ningún asunto. El rey pretendía matarlo. Él dice: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío. Y David, con el hambre, le dice: bueno, ¿y qué hay para comer? No estaban sino los panes sagrados. Y Ahimelech le entrega los panes y le dice: pero ¿y no tienes un arma por allí? Y entonces él le dice: la única que tengo es la espada de Goliat, el filisteo al que tú mataste. ¿Cómo estaría David desesperado que dice: no, esa, claro, dame esa espada? Pero ¿para dónde huyó David? Se fue a Gat, es decir, donde el rey del ejército al que pertenecía Goliat. Es decir, David aquí no sabe lo que está haciendo y va, imagínense ustedes, con la espada, con ese trofeo de guerra, a meterse en un terreno contrario. Nosotros, si lo ponemos así para aterrizarlo un poco, es como usted, el hincha del Cali, que se mete ahí en la tribuna del América. ¿Sí? Así era David con la espada de Goliat, pero entonces allí en Gat. Acaba de matar el filisteo, David es reconocido porque es la gloria de Israel, y huyendo se va para Gat. Entonces dice uno: uy, no es muy razonable, porque obviamente allí ¿qué querían? Matarlo. Y vemos cómo avanza la historia, y más adelante David, huyendo a Gat, se da cuenta de su error y entonces engaña, se hace loco. Cuando se ve descubierto por los de Gat, entonces encontramos allí en 1 Samuel 21:13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por la barba. Y dijo Aquis era el rey, dijo a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? Entonces David engaña al rey, se hace loco, empieza a que le salían babas aquí por la barba, escribe en la pared. Miren hasta dónde llega aquel hombre que tenía esa fe grande en nuestro Señor. Decide acudir a la mentira y al engaño. Eso ocurre cuando nosotros vemos con ojos terrenales, cuando no nos movemos por fe sino por vista, cuando yo creo que lo mejor es echar mano aquí de lo terrenal, de lo material. No, es que es más fácil
Mi Señor nos provee de la oración y debemos orar fervientemente y confiar en Él, que Él tiene el control absoluto de todo. Pero yo digo, no, pero es que me inmovilizaron el carrito y esos son 15 días, me es más fácil darle esto al guarda. Y confías más en el engaño y en la mentira que en nuestro Dios. Y muy a menudo, de manera muy cotidiana, nos vemos nosotros inmersos en eso. Ay, pero es que sí, tenemos la oración, pero parece que nosotros no entendemos el poder de la oración. No le damos la prioridad a la oración, no le damos la prioridad a mi Señor. Y dentro de esas opciones, entonces yo digo, no, yo prefiero las artimañas del enemigo, porque ¿quién es el padre de la mentira? Es que por esta vía, como estamos en el mundo, por aquí es más rápido. El mundo que está bajo el maligno, entonces me dice que si yo hago esta, se me soluciona el problema más rápido. Y dejamos a un lado la verdad, y dejamos y le damos la espalda a nuestro Señor. Y ya nuestro Señor no es nuestra prioridad, porque preferimos la mentira y preferimos el engaño. ¿Sí? Y usted encuentra eso en la palabra. Mire, por eso la palabra de Dios es fidedigna, no oculta nada de ningún hombre. Usted mira a Abraham y lo mismo, dice que hubo gran hambre y entonces él desciende a Egipto, y ante la prueba que hizo, viene el engaño. Ay, no, mija, usted está tan hermosa, hasta ahora me doy cuenta que usted es una mujer de hermoso parecer. No diga que es mi esposa, diga que es mi hermana, para que me vaya bien a causa suya. Y la arriesga a que abusen de ella. ¿Sí? Entonces, pero la palabra nos muestra eso. ¿Por qué? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y todo se dice de estos grandes varones, siervos de Dios, pero que tenían una condición humana como la nuestra. Y obviamente cometieron muchos pecados. Entonces, ahí tenemos a David, la gloria de Israel acudiendo a la mentira y al engaño. Después, primera de Samuel 22:1, ya aquí nos dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Fue hecho jefe, fue hecho caudillo. Si hubiese una traducción moderna decía, fue hecho el líder de ellos. Huyó, se esconde en esta cueva, sus familiares se dan cuenta, y entonces va su familia, pero también van todos los endeudados, todos los afligidos. ¿Sí? Allá estaríamos más de uno, ¿no? Formando parte de ese ejército. Todos los endeudados, todos los afligidos, todos los amargados de espíritu. Miren ustedes las primeras personas que David tiene que liderar. Mire el ejército de David por las personas que están compuestas. ¿Sí? Endeudados, afligidos y con amargura de espíritu. Es el primer grupo de personas que tiene David para liderar. Y vamos a adelantarnos un poco a cómo termina este grupo de personas después de David ejercer el liderazgo, obviamente guiado por nuestro Señor. ¿Cómo terminan esas personas? La encontramos en 2 de Samuel 23. Allí habla de los valientes de David, los que ayudaron en las grandes conquistas a David. 2 de Samuel 23:8. Segunda de Samuel 23:8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Miren este hombre, José Basebet, mató a 800 hombres en una ocasión. Este compartía la cueva con David, la cueva de Adulam. Seguimos y encontramos a Eleazar, hijo de Dodo. Hirió tantos filisteos hasta que su mano se cansó y su espada quedó pegada en su mano. Imagínense este guerrero
estuvo en la cueva con David. Segunda de Samuel 23:18, Abisai, hermano de Joab, mató a 300 hombres con una lanza. Todos ellos estuvieron con David en la cueva de Adulán. David tuvo una influencia grande en todos estos hombres. David les enseñó, David los motivó, David los influenció, ¿sí? Mire, y David logró tanta influencia en ellos que estando David con ellos dice: ¿quién me diera de beber del pozo de Belén? Y 3 de ellos dicen: si mi rey quiere agua del pozo de Belén, vamos al pozo de Belén. Y en el pozo de Belén había una guarnición de filisteos, y ellos se infiltran y le traen el agua a David. Imagínense ustedes la influencia de David sobre estos hombres. ¿Sí? Están dispuestos a dar su vida porque su rey tiene sed, y para aplacar la sed de su rey, ellos van y se meten en campamento enemigo a traer agua del pozo de Belén. Cuando la recibe, David riega el agua y dice: no, mi señor, el Señor me perdone, ¿cómo voy a hacer yo esto que se va a arriesgar la sangre de estos hombres para que yo simplemente beba agua? David no los envió y no dijo eso para que ellos fueran, pero ellos tan solo ante ese clamor estaban ahí, prestos, fieles a David. Entonces, esa es la clase de guerreros que David lideró estando en la cueva. Ahora, ¿qué pasó en esa cueva? ¿Qué fue lo que David hizo para que estos hombres endeudados, afligidos, amargados de espíritu, se convirtieran en grandes guerreros y en la esperanza de Israel? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue ese trato? David, mientras estuvo en la cueva de Adulán, escribió 3 salmos. Y estudiando esos 3 salmos nos damos cuenta cómo fue que nuestro Señor trabajó en estos hombres. Primero en David, al punto que David llega a influenciar a estos hombres en esta manera. Vamos al Salmo 142. Mire, este salmo nos dice que David está viendo la cueva como si fuese una cárcel. Dice el Salmo 142. Si ustedes leen ahí esa nota que hay antes de iniciar el salmo, dice: Masquit de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Entonces, este salmo marca el principio de David en la cueva, y dice el versículo 2: delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Versículo 6: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Versículo 7: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. David le está diciendo: Señor, sácame de esta cárcel, yo aquí dentro no puedo alabarte, yo en estas condiciones no te puedo dar gloria, en estas condiciones no te puedo dar honra, en esta dificultad, en esta prisión en que me tienes. Si es que tú me ungiste a través de tu profeta, yo no debería estar aquí, porque yo soy el ungido, debería estar en Israel reinando. Sácame de aquí, porque estando aquí yo no te puedo alabar, me siento preso, me siento prisionero, no me sale la alabanza hacia ti, es lo que está diciendo David. Luego, entonces vemos ahí que la queja, David se está quejando, David está inconforme, David está diciendo: este no es el trato que yo me merezco, no debería estar en esta condición, porque yo fui obediente, maté a Goliat, y se me prometió que me iba a casar con la hija de Saúl. ¿Y por qué se me persigue? ¿Por qué me pasa esto a mí? Viene el Salmo 57. El Salmo 57, también en esa nota al principio del Salmo, dice: al músico principal, sobre no destruyas, Mitán de David, cuando huyó delante de Saúl a la cueva. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos.
Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Versículo 7. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Miren ustedes, aquí hay un cambio ya, ¿no? Aquí David está tomando la cueva como una escuela. Sí. Ya él dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. Ya no está diciendo: no, yo no puedo alabar en estas condiciones. Ya él dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Y aquí la palabra que utilizan cuando dice mi corazón está dispuesto es la misma que se utiliza para un alumno cuando está esperando la enseñanza. Ya David está diciendo, ya el hombre ha dicho: Señor, si este es tu propósito, yo estoy aquí, esperando lo que tú hagas conmigo en esta condición, en esta situación. Ya mi corazón está dispuesto. Ya dice en el versículo 8: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. David aquí ya tiene anhelo de alabar. David dice: alma mía, despierta, porque hay que alabar a mi Señor. Si me tiene aquí, Él me va a preparar. Si me tiene aquí, es porque Él me quiere transformar, es porque tiene que trabajar en mi vida. Y dice: despierta, alma mía, despierta, me levantaré de mañana. Tengo que alabar a Dios, está diciendo David. Está diciendo: dispuesto estoy a aprender. Vemos ahí ya un cambio de actitud en relación con el Salmo 142. Y el tercer salmo que se escribió allí es el Salmo 34. Este es el último salmo que David escribe estando en la cueva de Adulán. Y vemos nosotros como característica que David allí ya no está solo. Ya ahí le está hablando a estos 400 hombres. ¿Por qué? Miren ustedes lo que dice. Versículo 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Exaltemos. ¿Sí ve que está hablando en plural? Ya no está solo en la cueva. Engrandeced a Jehová conmigo. Ustedes conmigo, dice David. Vamos a engrandecer a Jehová. ¿Sí? Conmigo vamos a exaltar su nombre. Le está hablando ya a los 400. Mire, y desde el inicio, cuando miramos el encabezado de este Salmo 34, ahí nos dice cuándo fue escrito el Salmo, al igual que los otros, y dice: cuando mudó su semblante delante de Ahimelech. ¿Se acuerda que iniciamos la enseñanza recordando cuando David llegó donde el sacerdote Ahimelech? Y él le dijo: ¿por qué viene solo? Aquí está diciendo que ese salmo se escribió, ¿cuándo? Cuando mudó su semblante delante de Ahimelech y él lo echó y se fue. Es decir, que fue escrito después de que el sacerdote le diera los panes y la espada de David, la espada de Goliat, perdón, en 1 Samuel 2:1. Entonces empieza a hablar de la experiencia en la cueva, de ese tiempo de dificultad, de ese tiempo en que mi Señor está trabajando en él. Y miren lo que dice. Empieza a hablar, mis hermanos, y nosotros debemos darle la aplicación en ese tiempo de dificultad que cada uno de nosotros tiene, en ese tiempo de afugia, en que posiblemente usted no entienda por qué está pasando por esa situación. Pero ¿y por qué esto sucede conmigo? ¿Por qué decía David si yo soy el ungido? Si Dios ya a través de su profeta me eligió como el rey de Israel, yo no debería estar en esta condición. Y además no me faltó fe para enfrentar a Goliat. Y usted puede decir: pero ¿y por qué si yo me congrego regularmente? Yo trato de cumplir la voluntad de mi Señor. Yo quiero disponerme siempre para que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en mí, para seguir siendo perfeccionado. Pero ¿por qué esta dificultad? ¿Por qué este problema? ¿Qué será lo que el Señor quiere conmigo? Pues no dude, mis hermanos, que nuestro Señor siempre quiere una cosa con nosotros: trabajar para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Ese es el propósito por el cual nos congregamos. Es el propósito por el que ustedes están aquí.
para escuchar la bendita palabra con un corazón dispuesto y decir: mi Señor, esta es la palabra del Señor, me está hablando a mí. No venimos a escuchar la palabra diciendo: tan buena esta enseñanza que hubiera venido Julano, justo era para él, mira. No, vengo con un corazón dispuesto porque mi Señor me habla a mí. Ni venimos a escuchar la palabra diciendo: tan bueno que está ahí, está escuchando, justo para él. No, justo para mí. La palabra es para mí. Cuando yo estoy preparando esta enseñanza, al primero que habla mi Señor es a mí. Y el primero que tiene que arrepentirse cuando encuentro esos versículos soy yo. Y decir: mi Señor, perdóname porque soy vil, soy menospreciado. Todo lo que yo encuentro allí, Señor, yo lo he practicado, yo lo he hecho, yo incurrí en ese pecado. Y vuelve uno y pide perdón, porque la vida del cristiano es arrepentimiento y fe. Entonces, vemos que David tuvo que dejar ¿qué? La crítica. Tuvo que dejar la crítica y empezar a disfrutar de Dios. Versículo 1 de ese Salmo 34. Él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Él entendió que no solo es cuando nos esté yendo bien, cuando esté en el palacio. No, él dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Esté en el palacio, esté en la cueva, esté donde esté. Tenga trabajo, no tenga trabajo. Bendeciré a Jehová. Tenga muy buena salud o esté enfermo, yo voy a bendecir a Jehová. Voy a hacer lo que hizo Job, ¿sí? ¿Hemos de aceptar lo bueno y no lo malo? No, bendito sea el nombre de Dios. Dios dio, Dios quitó. Es lo que David le está enseñando aquí a estos hombres. Yo lo voy a bendecir siempre, esté en el palacio, esté en la cueva, donde esté. Yo siempre voy a tener alabanza, su alabanza estará de continuo en mi boca. Siempre de mi boca saldrá alabanza para mi Señor. No va a salir queja, no va a salir murmuración, no va a salir crítica, no va a salir destrucción, no va a salir señalamiento a los hermanos, no voy a hablar de ellos que no están en su presencia. No voy a atentar contra el cuerpo de Cristo de esa manera. Va a salir alabanza, de mi boca va a salir alabanza. Por eso recordábamos ayer, ¿no? Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley. Que lo que salga de nuestra boca sea para la necesaria edificación de los oyentes. Entonces siempre debe estar en mi mente: esto que yo voy a decir, ¿edifica al receptor del mensaje o no? Si no lo edifica, no es necesario que yo lo diga, porque lo que sería una palabra corrompida. La palabra que no edifica es la palabra corrompida. Entonces, esto que va a salir de mi boca va a edificar. Si usted presta sus oídos, ¿yo lo voy a edificar? No, resulta que no. Entonces, trago para adentro y digo: es una palabra corrompida porque no es necesaria para la edificación del que me está escuchando. Y aquí es lo que está enseñando David. En todo yo voy a alabar a mi Señor. Versículo 3: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Mire, le está hablando a los endeudados, les está hablando a los afligidos, les está hablando a los amargados de espíritu y les dice: engrandeced a Jehová conmigo. Yo estoy en la misma condición, pero con el agravante que a mí me persigue el rey para matarme, a ustedes no. Y yo estoy engrandeciendo a Jehová, yo le estoy alabando. Yo he entendido que aquí Él quiere un propósito conmigo, que me está transformando no solo a mí, sino a ustedes. Debemos darle alabanza a mi Señor, debemos darle gloria, debemos engrandecerlo. Es lo que David les está diciendo. Y en el versículo 8 le dice: gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Sí ven el cambio de David? Este no es el David del Salmo 142, que dijo: sácame de aquí porque estando aquí yo no te puedo alabar. Yo necesito estar en el reino para poderte alabar. Sácame de esta prisión. Esta cueva para mí es una prisión. No, ya este hombre no está murmurando. Ya este hombre no se está quejando. Ya este hombre está entendiendo que cuando estamos en el desierto, cuando estamos en la dificultad, mi Señor está trabajando en mí. Que es necesario pasar por el desierto. Cuando uno estudia la palabra se da cuenta que
Los hombres del Señor pasaron por el desierto. Y fue cuando mi Señor trabajó en ellos. Y en la dificultad, cuando vemos allá el desierto, llegaron a Mara y las aguas eran amargas, ahí fue donde entregó estatutos, ahí fue donde aprendieron. No cuando encontraron ese oasis con esa cantidad de palmeras, no, fue en el desierto. En el desierto es que entrega estatutos, en el desierto es que nos enseña, en el desierto es que coge el cincel y empieza a martillar para sacar eso que estorba, que no permite que Cristo se vea reflejado en mí. Y David está diciendo a estos hombres: gustad, gustad y ve que es bueno. ¿Sí? Engrandeced a Jehová conmigo. No solo él alaba al Señor, sino que empieza a influenciar a los otros. Empieza a influenciar a sus hombres. Empieza a enseñarles que en todo tiempo nosotros debemos exaltarle, alabarle. Ya él dice: yo no tengo que salir de aquí, de esta cueva, para alabar a mi Señor. Para reconocer su grandeza, yo no tengo que estar en abundancia. Yo no tengo que estar con un colchón suficiente en el banco para reconocer que el Señor es grande. No tengo que tener la canoa bajita, ¿no? No, David está diciendo: no tengo que estar fuera de aquí para alabar a mi Señor y para reconocer su grandeza. Mire, esta experiencia fue la clave para que David lograra consolidar este ejército. Porque sabe que eso es necesario. Para que David ganara autoridad, tenía que vivir su fe en la fugia. A mí me da gozo porque yo veo, cuando veo hermanos que en la dificultad están ahí, porque son como David. Están en la dificultad, han tenido una dificultad enorme y usted no los vio dar un paso a un costado, no los vio retroceder. En ellos estuvo el goce siempre, siempre estuvo el gozo. Y antes, al contrario, dándonos ánimo a nosotros. Cuando uno sabe que está en una situación difícil, que yo me hubiera desboronado, y está ahí, y está ahí. Cuando usted lo ve vivir esa fe, no esbozar palabras bonitas. Cuando te ven en la dificultad, que estás perseverando, que no dejas de confiar en Él, ahí consolidas un liderazgo. Ahí David consolidó a estos varones como su gran ejército, que iban a dar gloria a Israel. Ahí en la dificultad. Tenían ese referente que decía, y está en peor condición, porque a nosotros no nos persigue el rey. Somos deudores, estamos afligidos, tenemos amargura espiritual, pero a mí no me persigue el rey, a él sí, y tiene gozo, y alaba, y engrandece a Jehová. Y nos está invitando y dice: probad, gustad lo que son las bendiciones de Dios, probad lo que es estar en su presencia, probad lo que es tener comunión con Él, a pesar de toda esa dificultad. Entonces David inicia a influenciar utilizando 3 herramientas: motiva, enseña y contagia. Mire, la motivación, todos estos hombres, estos 400, tenían problemas, endeudados, afligidos y amargados de espíritu. Entonces la motivación de David debía ser superior a su problema. La motivación que David les iba a dar tenía que ser grande, tenía que superar sus miedos. Y nosotros muchas veces enfrentamos miedos, pero la motivación, obviamente que es suprema. Si usted, hermanito, no se motiva, sabiendo que Dios le amó de tal forma que entregó a su Hijo por usted, para que usted tenga esa comunión estrecha, para que tengamos esa comunión estrecha con el Padre, yo no sé qué nos puede motivar. ¿Qué otra motivación podemos esperar nosotros? Sabiendo que ya tenemos vida eterna y desde ahora disfrutamos vida eterna. ¿Por qué un problema nos derrumba?
¿Por qué yo veo ese problema más gigante y superior a mi Señor y entonces acudo a las herramientas del mundo? Y no acudo a la oración y mi confianza la dejo a un lado, la fe. Aquí David está motivando a que ellos superen sus miedos. Estas personas llegaron huyendo a esa cueva sin opción y David los está motivando. Mire, dice el versículo 7 de ese Salmo 34, él los motiva y les dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mire, nosotros estamos es con Jehová, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todo. ¿Cómo usted no se va a motivar con eso? Él les dice, él acampa alrededor de nosotros. ¿De qué vas a tener miedo si no estás solo? Dios está con nosotros. Él les dice, les habla con esa seguridad con la que enfrentó a Goliat. Y le dijo, mire, mientras mi fe no faltó, todo el ejército tenía miedo, pero yo no tuve miedo, porque yo estaba con Dios, con Jehová, con el creador de todo cuanto existe. Cuando usted lee la historia de David y Goliat, usted se da cuenta que David, para enfrentar a Goliat, toma 5 piedras. ¿Sí? Entonces muchos concluyen lo siguiente: cuando usted estudia la palabra se da cuenta que ese ejército filisteo no tenía un solo gigante, tenía 5 gigantes, Goliat y 4 más. Y David tomó 5 piedras no es porque creía que a la primera no iba a matar a Goliat, no. David toma 5 piedras porque es tan grande su fe que dice, si vienen los otros 4 gigantes, tengo piedra para cada uno de ellos. Cuando él deja el temor a Jehová, entonces es cuando empieza la mentira y el engaño, y lo invade el temor por todo. Ya le teme a Saúl y ya le teme al rey de Gad, porque dejó el temor a Jehová. Cuando estuvo temiéndole a nuestro Señor, su fe era tan grande que dijo, 5 piedritas, yo sé que tienen 5 gigantes. Entonces no fue que él dijo, ay no, por si mi Señor no me respalda la primera, tengo 2 opciones, 3, 4, 5. No, él sabía que si no era la primera, este gigante lo iba a cortar por la mitad. Pero nunca dudó, nunca. Y entonces ahora les habla con esa seguridad a estos hombres. Él no tenía temor, porque él sabía en quién había confiado. Ahora, ¿qué pasó con esa fe de David entonces? La bendita palabra nos enseña que la fe no es algo que surge una vez y entonces permanece allí para siempre. No, mire que no. David tenía fe, tremenda fe para enfrentar a Goliat, y si se venían esos otros 4 gigantes también. Y aquí le falta fe cuando empieza la persecución por Saúl y por el rey de Gad. Vemos a un Elías que tiene una fe enorme y le ora a mi Señor y se enfrenta a los 450 profetas de Baal y todos fueron degollados, muertos. Pero después lo amenaza Betsabé y vemos a Elías debajo de un árbol, deprimido por la amenaza de una mujer, cuando acaba de matar 450 profetas de un dios pagano. Entonces, vemos a Pedro, que mi Señor Jesucristo le dice, sí, claro, puedes caminar por las aguas, y empieza a caminar. Y cuando ve las olas y desvía su mirada de mi Señor, cuando le faltó su fe, empezó a hundirse. Entonces, no es que yo tengo fe para enfrentar esta circunstancia, y puede que en un mes, una circunstancia menor, usted haya decaído en su fe, porque esto es de continuo comunión con mi Señor, de continuo oración, de continuo estudio de la bendita palabra, de continuo, Señor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero estar en tus atrios, tu palabra es mi deleite, yo quiero estar allí. Y entonces de esa manera, pero aquí David, lo vemos que la fe que tenía David se fue. Mire, si ustedes quieren,
mirar los otros 4 gigantes, lo encuentran en 2 Samuel 21, versículo 16. En el 18 se nombra el segundo gigante, en el 19 el tercero y el 20 el último. Ahora, David se da cuenta en esa cueva que él nunca debió haber dejado a Jehová. Que cuando dejó a Jehová es que vinieron los problemas. Vino la desconfianza y echó mano de la mentira y del engaño. Cuando dejó a Jehová, sabiendo que Jehová estaba siempre y siempre está acampando alrededor nuestro. Ahora, segunda herramienta de David, el entusiasmo. Pero el entusiasmo, hermanitos, no se enseña. El entusiasmo se contagia. Ese no se puede enseñar. Ese las personas lo perciben, ve que usted vive en esa condición, entusiasmado. Entonces usted lo proyecta y es tan contagioso como el desánimo. ¿Se acuerda que hablamos que el desánimo se contagia? El entusiasmo también. Cuando usted tiene un líder que es entusiasta, entonces usted hasta porque le da pena, le da vergüenza que él esté ahí en todo y usted. Entonces dice, no, claro, ¿y qué es lo que hay que hacer? Y de una vez se arremanga la camisa y arranca. ¿Sí? El entusiasmo se contagia, no se enseña. Y vemos ahí en el versículo 8 del Salmo 34 que David dice, gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. El entusiasmo se ve en la persona, ¿sí? Lo mismo que el desánimo. Y muchos podrían decirle, bueno, ¿y usted qué habla, David? Usted no tiene autoridad porque usted dejó al Señor. ¿Sí? ¿Cómo así que probad? Y si usted ya lo probó, ¿por qué a usted le faltó la fe? Y si esa pregunta se la hacen a David cuando estaba allá en ese momento de su vida en el Salmo 142, entonces dice, no, yo no sé, yo ni sé por qué el Señor me tiene aquí, yo no debería estar aquí porque yo soy ungido, yo no me merezco este trato. Y si se la hacen al David del Salmo 42, entonces él dice, no, porque el Señor algo me está enseñando, entonces da una respuesta más espiritual. Pero ahora el David del Salmo 34 dice, no, porque mi Señor me está transformando, mi Señor está trabajando en mí, y no solo en mí, sino que está trabajando en ustedes. David no sabía la dimensión, lo que iba a llegar a ser este ejército, pero ya David aquí está nuevamente fortalecido, dice, mi Señor acampa a nuestro alrededor. ¿Quién podrá contra nosotros si mi Señor acampa alrededor nuestro? Mire, le sigue animando y les dice, Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Le está diciendo a estos hombres endeudados, los que buscan a Jehová no les hace falta ningún bien. Ustedes vinieron aquí endeudados, afligidos, pero los que buscan a Jehová no les falta nada. Y nosotros lo vemos ahí en el Evangelio cuando mi Señor dice, yo no sé por qué nosotros nos desviamos buscando las cosas terrenales. Mi Señor dice, no, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás les es añadido. Los pájaros no salen a trabajar todas las mañanas. Los lirios del campo no hacen nada y ni aun Salomón se vistió como ellos. Y los pajaritos no le falta la comida. Ahora ustedes, nosotros que somos hijos de Dios. Y es lo mismo que está diciendo David aquí, ¿no? Está diciendo, ustedes vinieron endeudados, pero el que acampa alrededor de él no le falta. Los leoncillos piden comida, pero el que está con Jehová no le faltan bienes. Versículo 13 del Salmo 34. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Este hombre que con mentiras había tomado los panes y que con engaño, haciéndose pasar por loco, se había ido a esconder a la cueva, ahora les dice, mire la transformación que hace nuestro Señor en él, mire el trabajo de nuestro Señor en David. Les dice, guarda tu lengua, les está enseñando, les dice, yo les enseño desde la experiencia, eso no les va a traer nada bueno.
guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Este hombre que había mentido, este hombre que había engañado, ahora le dice, no, tenemos que estar es con mi Señor. No podemos coger las herramientas del maligno, no. Tenemos es que orar, estar con mi Señor, que nada nos va a faltar. Está ahí David enseñándoles. Ahora está entusiasmándoles, pero ahora les enseña y les va a enseñar a caminar de la manera correcta gracias a su experiencia, a sus vivencias. Y le dice en el versículo 14 del Salmo 34, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová oye. Lo estudiábamos el sábado en la mañana, ¿no? Daniel estaba clamando a nuestro Señor para que viniera, para que le explicara esa visión. Y le dice el arcángel Miguel, no, si tan pronto empezaste a orar, el Señor me envió a explicarte esta visión. Claman los justos y Jehová oye. Claman. Y ahora David es lo que les está enseñando. No acudamos a la mentira, no vamos a acudir al engaño, vamos a acudir al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que acampa alrededor nuestro. Entonces, David en ese momento, imagínense ustedes, la gloria de Israel incurrió a la mentira y al engaño, y lo vimos, el hombre que representaba la gloria de Israel. Ahora, dice después la palabra que entra Saúl. Ya David le ha enseñado todo esto, le ha compartido todo esto a sus hombres. Está formando ese gran ejército y entra Saúl a la cueva y dice que para cubrirse los pies. Entró para hacer una necesidad fisiológica, para hacer del 2, a cubrirse los pies. Y estaba David, yo no me imagino que estaban los 400 dentro de la cueva, pero así habían algunos hombres allí en la cueva. Y estos hombres le dicen, Jehová lo ha entregado en tu mano, mátalo. Si Jehová ya lo ungió a usted, usted es el elegido y ese está gobernando bien mal. Claro, Jehová lo ha entregado en tu mano, mátalo. David le corta la punta del manto para después demostrarle a Saúl que Dios lo había puesto en su mano. Pero David dice, Dios me guarde de atentar contra el ungido de Jehová. Les estaba enseñando a su ejército el principio de autoridad. La autoridad está establecida por Dios. Si Dios lo va a quitar, Dios lo quita. Pero a mí el Señor me guarde de atentar contra él. Si David lo hubiera matado, mire, estos hombres habían aprendido que el rey que gobierna mal hay que matarlo. Entonces cuando él falló con Urías, tomando su esposa y después haciendo ese plan para que Urías cayera muerto por las líneas enemigas, pues seguramente habían matado a David porque eso es lo que él instruyó en ellos. Pero aquí no, él está enseñando, la autoridad está establecida por Dios. Dios me guarde, Jehová me guarde de atentar contra el ungido de Jehová. Les enseñó el respeto por la autoridad. Ahora miren ustedes, segunda de Samuel 21:16. Hablábamos de los 4 gigantes, ¿no? Dice, e Isbibenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Uno de los 400 que estaba con David en la cueva mata a este gigante. Versículo 18. Otra segunda guerra hubo después de Gog contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Segundo gigante. ¿Quién lo mató? Los hombres instruidos por David. Hubo otra vez guerra en Gog contra los filisteos.
en la cual Elanán, hijo de Jaré Orejín de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Ahí muere otro gigante. Versículo 20. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Mire, estos eran de los 400 que estuvieron en la cueva de Adulán con David y se enfrentaron a gigantes, pero ellos no tenían problema, porque ellos podían decir: yo tuve un líder que él me enseñó a enfrentarme a gigantes, por eso no me interesa el gigante, yo sé cómo enfrentarlo, porque fue instruido para ello, me enseñaron, me motivaron, me entusiasmaron para esto. Y nosotros de manera cotidiana, mis hermanos, enfrentamos gigantes: el gigante del desánimo, el gigante de la apatía, el gigante del orgullo, de la soberbia, el gigante del egoísmo, póngale el nombre que usted quiera. Pero tenemos un Dios todopoderoso que acampa alrededor de nosotros, que nos enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo. Que en Él ya somos más que vencedores, que en Él tenemos vida eterna, que el pecado no se enseñorea. David instruyó a estos hombres y los preparó para enfrentar gigantes, y nuestro Señor nos ha preparado para lo mismo y nos prepara y nos sigue perfeccionando a la luz de su palabra, para que nosotros sigamos, perseveremos, porque no somos de los que retroceden. David le está enseñando a estos hombres y le está presentando a nuestro Dios. Y usted, amigo, que viene en esta mañana y no ha tenido ese encuentro personal con mi Señor Jesucristo, que no se ha identificado con mi Señor Jesucristo, no lo ha visto como su Salvador y Redentor, nosotros se lo presentamos en esta mañana. Solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él vino, vivió una vida perfecta y decidió morir por usted y por mí, por toda la humanidad. Fue crucificado en esa cruz, portando el pecado de toda la humanidad. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna. Todo aquel que se ve representado por Él, su deuda ya fue saldada. ¿Por qué vas a entrar al cielo? Entonces dirás: porque un justo, alguien que vivió la vida perfecta, el que vivió en excelencia, el Hijo tuyo, mi Señor, murió por mí. Yo soy vil, yo soy inmundo, pero Él tomó mi lugar en la cruz por amor a mí y por amor a ti. Es lo único que nos abre la entrada a la presencia de nuestro Señor. Y en Él no hay gigante que a usted lo pueda amainar, porque Él ya venció el pecado y venció la muerte. Padre Santo, amadísimo Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de David. Gracias, Señor, por la vida de todos estos hombres, Señor, que atendieron, Señor, tu llamado, que atendieron tu palabra, que aprendieron, Señor, que tú trabajas con nosotros en la fugia, cuando nos tienes en el horno, Señor, cuando estamos en el desierto. Estás trabajando en nosotros, nos estás perfeccionando. Permítenos disposición plena, Señor, porque entendemos que tú quieres formar el carácter de Cristo en nosotros. Danos, Señor, esa disposición, Padre Celestial, para seguir, Señor, la guía de tu Santo Espíritu, para hacer tu voluntad, para caminar en obediencia, para consultar, Señor, cada mañana tu palabra, para escudriñarla, para estar en el secreto contigo, mi Señor, sabiendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Padre. Ayúdanos, mi Señor, porque no es en nuestras fuerzas. Y gracias por esta esperanza con certeza, Padre Celestial, de que nuestro Señor Jesucristo vendrá por esta su iglesia, mi Señor, por la iglesia universal, y nos gozaremos, mi Señor, en su presencia.
porque la paga, Señor, por nuestra injusticia, por nuestro pecado, Él la suplió, Señor, en esa cruenta cruz. Oramos pues, Padre, pidiéndote que seas tú guiando, llevando con bien a todos nuestros hermanos, a los amigos que nos visitan, Señor. Gracias por poner esa disposición en ellos de venir a escuchar tu palabra. Guárdale, Señor, de camino a casa de todas las imprudencias de la vía. Oramos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.